María Antonia creció en un ambiente que le permitió una buena formación. Se sabe, por antiguos relatos, que recibió educación propia de familias de buena posición económica y se formó sólidamente en la religión católica. Estaba dotada de una gran inteligencia y belleza. Por sus retratos se reconocen sus facciones finas y su alta estatura. Se le recuerda por su mirada de ojos claros, franca y bondadosa, y por su gracia y amabilidad en el trato con las personas. A los 15 años comenzó a visitar la iglesia que los padres de la Compañía de Jesús poseían en Santiago del Estero, y a colaborar con ellos en la preparación de los ejercicios espirituales que se impartían en el antiguo convento. De ellos, los padres jesuitas adquirió no solo sus prácticas, sino su vocación espiritual. Así, en su juventud, logró consagrarse plenamente a Dios y misionar dentro de la iglesia. Comenzó a usar la túnica negra, conocida como hábito de San Ignacio, que será desde entonces su única vestimenta. Al usar el hábito jesuítico, que era propio de la época, mucha gente cree que era religiosa, que era monja. Sin embargo, fue una laica consagrada, por eso beata, que vivió la espiritualidad de los padres jesuitas, haciendo un voto íntimo y personal a Dios. En sus primeros años como misionera, convivió con otras mujeres jóvenes en un beaterio bajo la guía de los padres jesuitas. Colaboraban con los sacerdotes, enseñaban el catecismo a los niños, repartían limosnas y cuidaban a los enfermos. María Antonia, cuando se consagró a Dios sin dejar su condición de vida laical, asumió el nombre de María Antonia de San José, que era una práctica común entre las beatas que se consagraban y asumían el nombre de un santo del cual eran devotos. María Antonia dejó el apellido pomposo de los Paz y Figueroas para pasar a ser de San José, el padre de la Sagrada Familia. Permaneció 20 años con los jesuitas santiagueños. Allí, practicando los ejercicios espirituales, nutrió su espíritu apostólico y su devoción por muchos santos. Aunque su tarea no fue sencilla, mantuvo su objetivo misionero con un espíritu sereno, inspirada en la protección de Dios. En el año 1767, el rey Carlos III de España ordena la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus dominios. Esto significó el abandono de todas las construcciones de los misioneros y, por supuesto, la ausencia de las prácticas espirituales ignacianas. En ese entonces, la beata María Antonia tenía 37 años. Observó con dolor el alejamiento de sus hermanos jesuitas por el vacío que quedaba en las misiones.
más allá del dolor que trajo aparejado al corazón de María Antonia, en su desconsuelo empezó a planificar los primeros ejercicios espirituales, de tal manera que la obra inmensa que habían llevado a cabo los jesuitas se prolongaran. Así fue que se unió a los frailes Nis y Toro, de tal manera que ellos fueron los predicadores en las primeras tandas. Ella fue la que sostuvo la obra de los jesuitas en Santiago del Estero en primera instancia. Vestida de túnica negra, descalza y portando una cruz, salía al encuentro del pueblo invitándolo a tomar parte de los santos ejercicios. Uno de los momentos más importantes de la vida de María Antonia debe haber sido para ella, y que también es el impulso y el ardor misionero que le llevó a ella a tomar la obra de los ejercicios espirituales como propia y promocionarla, ¿no? Su gran acierto fue el haber incorporado a las mujeres como practicantes de los ejercicios, ya que estos fueron siempre destinados a los hombres. María Antonia había agregado los 8 días que eran habituales de los ejercicios anuales, había agregado 2 días más. Ella contaba del principio hasta el final 10 días de ejercicio, y en eso había modificado algo. Su misión comenzó a dar frutos y asistían muchísimas personas de cualquier procedencia social. Confiaba siempre en la providencia de Dios. Según los testimonios, la gente la asociaba con los milagros de multiplicación de alimentos, ya que siempre alcanzaban para la gran cantidad de personas que asistían a los retiros. María Antonia era muy devota de San Cayetano. No se sabe por qué ella tenía esa devoción a San Cayetano, pero sí sabemos que ella lo invocaba como el patrono de la providencia. Y a él le pedía por todas las necesidades de la casa, especialmente las necesidades materiales, ¿no? De comida, de pan, de estas cosas que le hacían falta para los ejercicios. Ella lo llamaba el Padre de la Providencia. Acompañada por algunas beatas, recorrió parroquias y poblados del Camino Real, llegando a Silípica, Loreto, Atamisqui, Salavina. En cada lugar solicitaba colaboración de párrocos para empezar su misión. Con una fortaleza admirable, la Beata de San José extendió su misión bajo la autorización del obispo de Córdoba del Tucumán. Peregrinó por los pueblos de Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, en trayectos donde iba y volvía siempre a Santiago. Finalmente, llegó a Córdoba en 1777, donde continuó con los ejercicios en la antigua iglesia jesuita. Su causa fue transformar la vida de las personas a través de la espiritualidad. La devoción de María Antonia por muchos santos fue otra de las acciones que fueron marcando su vida consagrada a la Iglesia. Como seguidora de los jesuitas, se consideraba una hija más del padre de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Cuando llegó a Buenos Aires, logró restablecer la celebración a este santo. Una fiesta que hacía largos años no se realizaba por temor a las ordenanzas reales que prohibían todo lo referente a los jesuitas. Su otra fiel devoción la entregó a San José, padre y cabeza de la Sagrada Familia.
Fue una fiel seguidora de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y puso en la Santa Casa imágenes de Jesús en la cruz junto a María y San Juan a su lado. También en una de las capillas veneraba al Jesús Nazareno cargando la cruz hacia el Calvario. La Virgen de los Dolores o de la Piedad tenía un lugar esencial en su vida, ya que fue la Virgen a la que se encomendó como su hija y la declaró madre y abadesa de la casa. Tal protección la llevó a pedirle a sus compañeras que a su muerte sea enterrada a los pies de la Virgen en la iglesia La Piedad. Colgada de su cuello llevaba otra imagen particular que trajo desde su Santiago natal y a la que llamaba el Manuelito. Una pequeña imagen de un Cristo niño acostado sobre la cruz que era adorada por fieles seguidores. Los enfermos, las embarazadas y los niños se acercaban a ella para besar la imagen y obtener alguna gracia. María Antonia pensó que tal adoración al niño podría hacerse mejor desde un altar, por lo que pidió que le enviaran desde Europa otra imagen, y cuando ésta llegó, se hizo costumbre que en todos los hogares se le rinda culto organizando pesebres, novenas y coros infantiles. Otro santo a quien encomendó la providencia de su obra fue San Cayetano, a quien siempre le pidió gracia por el alimento y la solución de problemas. La devoción por San Cayetano fue introducida por María Antonia y quedó establecida en nuestro país por las beatas de la casa, quienes fundaron en Liniers un colegio, una capilla y otra casa de ejercicios a la que recurren miles de fieles para pedir en el santuario, tal como su primera devota, pan, trabajo y salud. María Antonia vivió hasta los 69 años. Luego de una vida entera dedicada al servicio espiritual, un día se notó cansada físicamente. Su salud estaba delicada, aunque su semblante era el mismo de siempre. No paraba de hacer actividades. Pasó sus últimos días descansando en su celda dentro de la casa de ejercicios espirituales. La beata de San José, nuestra mamá Antula, falleció un 7 de marzo de 1799, recostada en una tarima que usaba por cama. Cuentan los relatos que en ese momento la acompañaban otras beatas de la casa y una luz resplandeciente se elevó hasta el techo de la habitación cuando la vieron morir. También un aroma a flores muy fragante inundó la casa aquel día. Fue enterrada como ella lo pidió, por la noche y en silencio, sin cajón ni lápida.
en la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad. Que entrañablemente quiso ser su primer refugio espiritual cuando llegó a Buenos Aires. Cuando en 1867 comenzó a construirse la nueva Basílica de la Piedad, demoliendo la vieja iglesia, las beatas de la Casa de Ejercicios acudieron al arzobispo preocupadas por los restos de Mamantula que yacían en esos terrenos. Se ordenó a los albañiles de la construcción que busquen el cuerpo cuidadosamente. Como no había lápida, cuentan los relatos que no lo hallaron cavando en varios lugares, sino cuando una niña apareció misteriosamente, indicando el lugar donde estaba el cuerpo. Sus restos fueron encontrados y colocados en una urna en el camarín de la Virgen del Pilar y finalmente trasladados el 28 de septiembre de 1913 a su actual mausoleo. Desde entonces, descansa bajo una escultura genovesa obsequiada por el biógrafo de su vida, Monseñor Escurra, en su honor y memoria. Además de su tarea misionera, Mamantula era conocida por un don especial a través del cual, decían sus allegados, Dios se manifestaba para hacer milagros. Muchos testimonios cuentan la capacidad de la beata para enfrentar adversidades que milagrosamente se solucionaban. Cuentan que cuando peregrinaba descalza por los montes, apaciguaba a los animales salvajes que intentaban atacarla y en numerosas ocasiones multiplicaba el pan y la comida para que no le faltara alimento a los ejercitantes de la casa. Decía ella, por encomendarse a la providencia de San Cayetano y el Manuelito, su crucifijo. En otra oportunidad, mientras se construía la Casa de Ejercicios de Buenos Aires, resucitó un albañil que había caído de un andamio. Después de fallecida, muchos seguidores, asociándola con la santidad, pedían intercesión a ella por la solución de problemas y recuperación de la salud. Fue la hermana María Rosa Vanina de la congregación Hijas del Divino Salvador, quien en 1904, afectada por una colecistitis aguda, enfermedad mortal en aquellos tiempos, se recuperó milagrosamente tras haber invocado a María Antonia para su curación. Para esa época, la enfermedad no podía tratarse, no existían antibióticos y no era posible la cirugía, ya que una peritonitis había afectado el débil cuerpo de la religiosa. Para que la Iglesia pueda reconocer a una persona como santa, tiene que probarse algún hecho milagroso que se haya realizado a través de esta persona. Por ejemplo, una curación, y es lo que ha servido para que el Vaticano acepte la beatificación de María Antonia, el caso de la curación de una religiosa en 1904, María Rosa Vanina,
quien se curó de una grave enfermedad gracias a la intercesión de María Antonia de San José. La hermana Vanina declaró que tras los ruegos elevados a Mama Antula se sanó milagrosamente. Firmó un acta con sus declaraciones, teniendo de testigos a otras religiosas y médicos que la asistieron en su enfermedad. El testimonio de la hermana Vanina fue clave para avanzar en el proceso de canonización de Mama Antula. La Congregación para la Causa de los Santos reconoció el milagro de sanación, paso necesario para la beatificación de la venerable María Antonia. Con el decreto firmado por el Papa se oficializó la ceremonia que la reconocerá como beata el 27 de agosto de 2016 en Santiago del Estero. El siguiente paso de canonización, que la transformará en santa, espera la aprobación de su segundo milagro, la sanación de un niño loretano que a raíz de un accidente se encontraba en muy grave estado y por el cual sus familiares rezaron a la Mama Antula para su curación. María Antonia de Paz y Figueroa firmaba con el nombre de Beata de la Compañía de Jesús o Beata de San José en sus escritos. En sus tiempos, ser beata significaba el estilo de vida de las mujeres que se consagraban a Dios mediante votos simples en los altares y no ante autoridades religiosas. Beaterio lo integraban un grupo de mujeres que hacían votos, se consagraban a Dios, hacían votos privados, es decir, que no pertenecían a ninguna congregación religiosa y que vivían las virtudes del Evangelio, principalmente en algún servicio concreto. En el caso de María Antonia, ayudando a los padres jesuitas en la tarea de evangelización que realizaban en América y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, ¿no? A los hermanos más pobres, a los enfermos. Eso es lo que significaba ser beata en esa época. Sin embargo, para la Iglesia Católica, ser beata o beato es ser una persona con virtudes certificadas por el Papa y que por ello puede ser honrada con el culto popular. Para la Iglesia en general, beata, cuando se habla de una persona que ha sido consagrada beata, se está diciendo que es reconocida por la Iglesia sus virtudes como cristiana, como seguidora de Jesús, y que ahora va a ser incorporada al culto de fe, de tal manera que las personas la reconozcan hoy como beata y a lo mejor próximamente como santa. María Antonia, entonces, era llamada beata por su forma de vida espiritual. La venerable vida y obra de María Antonia fue motivo suficiente para que el 30 de septiembre de 1905 obispos argentinos la postularan para su canonización con la esperanza de transformarla en la primera santa argentina. La canonización es un largo proceso que sucede desde la Santa Sede en Roma a través de la Congregación para las Causas de los Santos. Inicia con la presentación de un informe del candidato y la posterior investigación exhaustiva de la vida de esa persona.
Bajo la supervisión de historiadores y teólogos profesionales, se estudian en profundidad los argumentos y pruebas de la santidad de vida de esa persona. Una vez completada, la evidencia es presentada a los obispos y cardenales que forman la congregación y su juicio es enviado al Papa. Solo el Santo Padre toma la decisión de beatificar o canonizar al candidato para la santificación. El primer paso para la canonización es la declaración del candidato como siervo de Dios, para luego ser declarado venerable con el avance de otros estudios. En la tercera instancia y por la aprobación de un milagro, se lo considerará beato. La canonización o declaración de santidad llega al final del proceso con la aprobación de un segundo milagro. En el caso de Mamantula, desde los inicios de su proceso en 1905, las investigaciones de la Congregación de la Causa la declararon sierva de Dios en 1934 y en julio de 2010, el Papa Benedicto XVI la proclamó venerable. En junio de 2015, la congregación aprobó un milagro que sanó a una religiosa en 1900 por intercesión de Mamantula, paso que necesariamente la convierte en beata. El Papa Francisco, quien también fue promotor de su obra, firmó en marzo de 2016 el decreto de su beatificación. La esperada ceremonia será el 27 de agosto del mismo año en la tierra que la vio nacer, Santiago del Estero. La vieron viejos caminos, peregrinando su anhelo, porque lo quiso el destino de hacer realidad su sueño, el de sembrar la palabra de un solo Dios verdadero. Luchó por lo que más quiso,